¿Sí te acuerdas de Nicolás Maduro? ¿Sí te acuerdas de este personaje que solía ser el presidente de Venezuela? Si te fuiste de vacaciones y vas llegando al planeta, este planeta es muy diferente a como fue hace apenas unas semanas. Se está reconstituyendo en cada día. Y como decía Mafalda, ¿no? Paren al mundo que me quiero bajar. Bueno, eso decía Mafalda. Bienvenidos, jóvenes, compañeros, alumnos, estrategos. Bienvenidos a este podcast de Escritorio Internacional, a este espacio en Escritorio Internacional en el que tenemos este espacio libre, este espacio totalmente espontáneo en el que platicamos lo que está sucediendo en el planeta, vamos poniéndonos al día con respecto a los acontecimientos que van cambiando como telenovela a cada hora prácticamente. Estamos viendo una noticia y luego la otra y luego la otra, y ya nos da tiempo de asimilar la primera cuando ya sucedió la segunda. Y son características de este nuevo orden mundial, este cambio geopolítico, ¿no? Creo que está de moda estudiar relaciones internacionales o enterarse, involucrarse también, interesarse, ¿no? Por las relaciones internacionales, por la geopolítica, en esta época en la que están cambiando, pues, la historia, ¿no? De pronto en la historia pasan muchos años que no suceden muchas cosas, y ya decía Lenin, de pronto hay semanas en las que pasan décadas, ¿no? Entonces hay muchos movimientos que están reconfigurando el orden mundial en la actualidad, que nos concierne a todos, ¿no? Independientemente de donde estén. Y entonces, bueno, para poder entender un poco mejor, tenemos este espacio después de clases, en donde platicamos más libremente, eh, una charla más tranquila, más libre, como dijimos, ¿no? Mis alumnos luego me dicen que con groserías, profe, como usted lo dice. Y no es que diga muchas groserías, sino que de pronto, pues ya cuando uno no tiene el tiempo, ¿no? De estar ahí hablando con el guión, que uno tiene que estar hablando de ciertos temas, pues ya se libra y pues sí, de pronto se sale uno alguna cuestión, pero no es que estemos, ya me dijeron, ¿no? Profe, nunca le hemos escuchado decir una grosería. Pues no, luego no es que las diga así que esté diciendo groserías, ¿no? Más bien nos referimos a que pues, estamos aquí platicando en buena onda, ¿no? Como decimos en México. Entonces vamos a platicar en esta época que, bueno, es fundamental estar al día, ¿no? Están pasando tantas cosas en la semana. Apenas la semana pasada estábamos analizando este choque entre Europa y Estados Unidos, con la cuestión de Groenlandia, que Estados Unidos se quiere apoderar de Groenlandia. Estábamos viendo la presión que hay también por parte de Estados Unidos en Medio Oriente, en el régimen de Irán, en este régimen de los ayatolas, que también los alumnos me preguntan, profe, ¿a dónde fue usted? Sí, yo estudié en Irán, estuve ahí con los ayatolas en algún momento de la vida, estudiando su perspectiva, ¿no? Que es muy interesante entender, no nada más la perspectiva islámica del asunto, a la perspectiva del islam político, sino que cada uno de los países, algo que parece muy lógico, ¿no? Cada una de las personas, de los individuos, tiene su propia perspectiva de la realidad, y esto de forma colectiva pues se va ampliando, ¿no? Entonces muchas veces la perspectiva que puede tener una comunidad pues se sigue reproduciendo en la medida en la que la comunidad pues se sigue reproduciendo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo hay diferentes realidades, perspectivas de la realidad, de lo que es importante en diferentes sociedades del mundo. Y bueno, ese era otro tema, ¿no? Estamos viendo también esta cuestión del foro Davos, no se llama foro Davos, se llama el foro económico mundial, que se celebra en Davos, en una ciudad en Suiza, y que se celebra cada año, y que también de ahí parte mucho de los modelos económicos, geopolíticos, estratégicos, que van perfilando el mundo, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto porque pues muchas preguntas tienen que ver precisamente con el entender primero qué es este Foro Económico Mundial, de dónde surgió, cuál es su ideología, quién lo lidera. Y vamos a ir hablando también, evidentemente, de los diferentes acontecimientos que vienen vinculados ahí, porque en el Foro Davos varios dirigentes fueron invitados, dieron su discurso, y bueno, estos discursos son dignos de rescatar para poder analizar cada punto, ¿no? El de Carney, incluso les compartimos por ahí la liga, el discurso completo, dice muchas cosas que nos ayudan a entender el presente. Y para poder entender ese presente, bueno, vamos a hacer un programa especial, bueno, no tan especial, ¿no? Vamos a hacer una sesión, una clase
vamos a dedicarla específicamente a entender a qué se refirió este discurso y vamos a relacionar diferentes elementos de la historia. Vamos a abrir las herramientas de escritura internacional, las vamos a bajar y vamos a analizarlas. Si no las conocen, los invito igualmente a que conozcan estas herramientas de escritura internacional que nos ayudan a entender mucho mejor. Pero bueno, en esta ocasión pues vamos a platicar, vamos al día, ¿no? A platicar esta cuestión y entender cuál es la importancia, ¿no? Que sí es un revuelo histórico y la verdad también considero que en el futuro se va a hablar de este discurso y de estos acontecimientos, de estos años que nos toca vivir en primera persona y en el futuro vamos a ver ahí en los libros de historia, ¿no? De la SEP, si existe todavía eso, ese concepto en el futuro, vamos a ver ahí en las fotos de Donald Trump dando la mano a Putin y todo esto que estamos viviendo en la actualidad es histórico, ¿no? Entonces acompáñenos en este podcast de escritorio internacional para entender qué es lo que pasa en el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Vamos a ver, aquí tenemos, bueno, yo les platicaba ahorita que teníamos esta línea de tiempo y estos cuadernos nacionales porque pues estoy aquí abriéndolos para poder llegar al punto, ¿no? O sea, ahorita lo que vamos a ver es que en esta semana sucedió algo muy importante que fue este Foro Económico Mundial, que es un foro, pues obviamente a nivel internacional, es muy importante, yo creo que paralelamente es igual de importante que cuando se juntan todos los miembros de las Naciones Unidas en esta unión anual que tienen de la ONU en septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que bueno, también las Naciones Unidas han estado perdiendo mucha importancia y mucha credibilidad, mucho valor, etcétera, etcétera, en esta época, porque no han podido mediar realmente entre los conflictos del planeta, ¿no? O sea, no han podido evitar el conflicto, el genocidio en Gaza, no han podido evitar la guerra en Ucrania y bueno, etcétera, toda la cantidad de conflictos que existen en el mundo, que eventualmente pues estaban destinados a que la ONU pudiera evitarlos, ¿no? Que no se llegara a la guerra. Acuérdense que todo esto tiene origen de la Segunda Guerra Mundial, por eso es tan importante ver esas perspectivas históricas y entenderlas bien y tenerlas frescas, paralelas, porque pues es una continuación, ¿no? Acuérdense que a nosotros como humanos nos puede parecer pues que está así en la historia, ¿no? Uy, la Segunda Guerra Mundial acabó en el 45, ¿no? Ahí pues toda una generación, varias generaciones, ¿no? Ahí muchas veces no hay mucho interés, pero a nivel de relaciones internacionales, de geopolítica, ¿no? Los estados tienen vidas pues más largas, ¿no? Obviamente, entonces para los estados nacionales, las configuraciones, los movimientos que están estableciendo, los reórdenes que luego van teniendo, reformulaciones, las reformas, estaba pensando, las reformas que se le hacen a las constituciones de los países, que cambian pues evidentemente, ¿no? Las reglas del juego, las formas, etcétera, etcétera, pues van formando al país, pero a lo largo de las décadas, ¿no? A lo largo de las generaciones, poco a poco se van transformando, no es de un día para otro como para los seres humanos, y luego no alcanzamos a entender, y sobre todo, ¿no? En este momento de posmodernidad, con este vértigo de información, que pues ya todo es inmediato, ¿no? Entonces la perspectiva como que nos cambia mucho, y bueno, hay que tener bien consciente que los países pues van cambiando poco a poco. Entonces, bueno, viene de ahí, ¿no? De la Segunda Guerra, de la caída del régimen socialista. Son puntos muy importantes que hay que entender para saber cómo se va reconfigurando, cómo es la consecuencia que vivimos hoy. O sea, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Cuando cayó el régimen socialista, fue en 1991. O sea, una gran cantidad de los que estamos aquí, pues ya habíamos nacido en esa época. Y ya por lo menos el referente pues ya está dentro de nuestro periodo de vida, ¿no? Entonces ya nos corresponde a nosotros entender
desde la perspectiva pues ya de primera persona, ¿no? Nos tocó vivirlo, aunque fuéramos niños o como sea, eh, pero nos tocó vivirlo, ¿no? Tener la referencia. Entonces, son momentos de historia, de cambios históricos muy importantes, ¿no? Que van a redefinir para las próximas generaciones lo que van a considerar normal, ¿no? Algunas personas nacieron, o bueno, digamos que a algunas les tocó, a los que les haya tocado estudiar tal vez la carrera o tal vez la prepa en la época del año 2000 al año 2000, del año 2000 o de 1991 en adelante hasta el año 2000, 2005, eh, la influencia que había de ahí, el orden mundial era unipolar, ¿no? Era definitivamente unipolar, y Estados Unidos pues era normal saber que era el imperio más importante del mundo, ¿no? Era normal verlo hasta en la sopa, ¿no? En toda la cuestión cultural también nos acompañó siempre, sobre todo a los latinoamericanos, sobre todo a los mexicanos, que vivimos ahí un poco bajo el cobijo también de esta cultura, ¿no? De este soft power que nos influenciaba ahí de alguna manera. Bueno, todas estas personas ya tienen como consideración normal pues que Estados Unidos estaba siendo esta primera potencia mundial, y ahora todo cambia, ¿no? Todo cambia, ya las nuevas generaciones están viendo que ya no coincide este mundo con el pasado, y nos toca a nosotros irle dando seguimiento, ¿no? Entonces, es muy emocionante. Yo, en primer lugar, les comparto mi emoción por estar vivo en esta época y poder darle seguimiento a esto que está pasando, y esta obsesión, ¿no? De poder entender. Entonces, ahí están estos cambios importantísimos, ¿no? Y estamos dándole seguimiento porque no podemos saber realmente el día de hoy qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea, estamos viendo cómo está cambiando, pero pues nos alejamos y vemos la perspectiva, cómo viene cambiando, pero pues hemos visto cómo las decisiones, sobre todo en esta época, ¿no? De Donald Trump, de este presidente de Estados Unidos, que de pronto sus decisiones cambian la perspectiva, ¿no? Lo que podía haber sucedido en el futuro, de pronto ya no tenemos un referente que nos pueda permitir equilibrar un poco, de entender un poco hacia dónde vamos. Y hay mucha información evidentemente falsa, hay mucha información que los gobiernos pues no revelan porque son informaciones secretas, tratos, ¿no? Que luego estamos especulando si ya se pusieron de acuerdo Vladimir Putin y Donald Trump para repartirse el mundo, si también Xi Jinping, ahí están las caricaturas, ¿no? Que se repiten del siglo pasado y este siglo, cómo están ahí con el pastel. El siglo pasado estaba la reina, estaban los zares de Rusia, ahí dividiéndose China y dividiéndose todo, y ahora está China participando también, y Estados Unidos queriéndose aferrar, ¿no? a su pedazo pues de continente, ¿no? Ahí con Canadá, con Groenlandia, bueno, etcétera. Y esta época nos toca entenderla. Entonces, como decíamos, Donald Trump toma decisiones que de pronto cambian todo lo que podemos pensar, y esto me hacía reflexionar cómo, pues, independientemente de todo lo que vaya haciendo y de todas las críticas, al principio, hace un año, cuando llegó al poder por segunda ocasión, criticábamos mucho que empezó a lanzar sanciones a todo el mundo y empezó a hacerle la guerra a todo el mundo, y bueno, él ya tenía un plan, ¿no? Evidentemente ya tienen un plan y van reaccionando al plan conforme va habiendo respuesta del mundo, ¿no? Hizo lo de Maduro, algo que es inaudito, por eso empecé a decirles eso. ¿Ya no se acuerdan qué pasó? O sea, ya no nos da tiempo ni siquiera de masticar lo que está sucediendo, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos con Nicolás Maduro, independientemente de que Maduro sí estaba ahí de forma ilegal, ¿no? O sea, no había podido demostrar las elecciones que había ganado, y no nada más esas, ¿no? Ya habían 2 elecciones que había ganado, que supuestamente había ganado, y seguían el poder, ¿no? Claro que pues todos tenemos un poco de este tipo de historias, ¿no? Habría que también recordar al PRI en México, por ejemplo, ¿no? En la época en la que pues se ganaban las elecciones, y pues aunque uno denunciara el fraude, pues poco podía hacer realmente, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vimos todo el mundo, vimos cómo secuestró como tal al presidente, ilegítimo, lo que quieran, pero o sea, utilizó la fuerza, ¿no? Más allá de la diplomacia, y eso era lo importante, que había roto el discurso que se había procurado desde la Segunda Guerra Mundial, que todos habían procurado pues ponerse de acuerdo, ya no pelearse, ¿no? Después de la guerra, ya estaban hartos de todo lo que implica, ¿no? Entonces dijeron, lo mejor es ponernos de acuerdo y no pelearnos, y con ese espíritu idealista, pues reforman, ¿no? La Sociedad de Naciones,
se constituye la ONU para que pues, se pueda regular todos estos conflictos humanos que se tienen entre las naciones. Y ahí va, ¿no? Ahí va el mundo con esta idea de cooperar. Pero ahora estas decisiones, Donald Trump tomando la decisión de secuestrar a Nicolás Maduro, pues se vuela la barda, ¿no? O sea, el derecho internacional le valió, como decimos en México, le valió madres, así dice el cómico, ¿no? O sea, le importó madres realmente el derecho internacional, las consecuencias que pudiera tener, y apostó por jugar la carta del realismo político, ¿no? O sea, de que, pues finalmente la realidad real, digámoslo así, ¿no? O sea, basada en lo que se puede hacer de facto, o sea, basada en que Estados Unidos tiene el armamento más importante del mundo, o de los dos o de los tres más importantes del mundo, es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a respetar el derecho internacional, pero incluso la política de Donald Trump ya lo dijo desde su estrategia de seguridad hace unos meses que la publicó, que dijo, bueno, ya saben el lema, ¿no? America First. América refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos primero, o sea, mi prioridad, Estados Unidos dice, es Estados Unidos, ¿no? Ellos primero, están perdiendo el liderazgo mundial y entonces tienen que tomar estrategias para poder recuperarlo o para poder salir lo menos golpeado posible, ¿no? De esta situación. Y por eso también les comentaba el otro día, ¿no? A los alumnos, cómo es que uno tiene que tener bien abiertas estas perspectivas, ¿no? O sea, Estados Unidos piensa como Estados Unidos. O sea, parece muy obvio, ¿no? Pero analicen esta parte. Los estadounidenses piensan desde el imperio, no todos, ¿no? Hay que hacer un paréntesis importante aquí, porque también, si nos da tiempo, vamos a llegar a esa parte. En Estados Unidos también hay un choque de ideologías muy importante en la actualidad que estamos viendo, ¿no? Un choque político. Ya hemos medio platicado que pues ya se habla en algunos medios de una guerra civil. Una guerra civil quiere decir que pues entre los civiles están en guerra, ¿no? Se pelean. O el ejército intercede en estos movimientos en los que pues empieza a haber caos, ¿no? Dentro del país. Y esto se está manifestando cada vez más con las políticas migratorias que son cada vez más violentas, más racistas cada vez, ¿no? Cada vez están los comandantes de ICE, los agentes de ICE, aunque muchos son de color, ¿no? Muchos son negros y muchos son latinos también, muchos son latinos. Crean esta personalidad imponente de ser la ley y bueno, la van aplicando con violencia, ¿no? Hay un montón de cosas que recordar. ¿Se acuerdan de la película del Experimento? Vamos a compartir por ahí también en el futuro. Ya ven que también estamos compartiendo algunas películas en el canal, también películas que tienen que ver con cuestiones internacionales y que nos ayudan a ampliar mucho la perspectiva, ¿no? Entonces también ahí vamos a incluir esta película porque nos permite tener una mirada, ¿no? Una perspectiva en la época en la época en la que estamos hablando y bueno, las imágenes siempre nos transmiten mucho más de lo que podemos describir, ¿no? A nivel político, a nivel económico. Y bueno, vamos a compartir por ahí en el futuro, ¿no? La cuestión es que, bueno, en este momento, en este presente, en el que se están redefiniendo estos órdenes mundiales, en el que Estados Unidos ya no puede mantener su propia estrategia, su propio liderazgo, los estadounidenses piensan, ¿no? O sea, más allá decíamos, ¿no? Más allá del conflicto interno, lo que busca es mantener el imperio, ¿no? Mantener el dominio. También ya habíamos platicado que independientemente de los gobiernos de Estados Unidos, independientemente si son demócratas o republicanos, buscaban la guerra, ¿no? Independientemente de republicanos o demócratas, buscan su seguridad. Y eso muchas veces en contra, o digamos, sí, a cuestas del gobierno mexicano, ¿no? O sea, independientemente de los políticos que estén en el gobierno de Estados Unidos, pues ellos van a buscar por los beneficios de Estados Unidos, no de México, ¿no? Evidentemente, y así del mundo, ¿no? Así del mundo entero. Entonces hay que entender que ellos lo que buscan en este momento histórico es, pues, no perder la hegemonía mundial, ¿no? Pero tienen una deuda enorme y al parecer los otros organismos internacionales ya están haciendo un frente muy importante para que Estados Unidos ya no sea la potencia mundial. Entonces ellos piensan en reestructurar esta hegemonía
Y si no pueden mantener la hegemonía, pues van a mantener la hegemonía por lo menos en su región de influencia. Para ellos es una cuestión de supervivencia imperial, más allá del discurso del imperio, ¿no? No estoy justificando que Donald Trump haga lo que haga, simplemente estoy diciendo que pongan mucha atención en que cada quien tiene pues la perspectiva de su discurso, ¿no? Y esto también es muy importante porque pues es precisamente por el cual tenemos cada una de los Zoom que hacemos en las investigaciones de cada país, ¿no? Cada país tiene una perspectiva muy particular de la historia y esto incluye pues muchos ejemplos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Israel, cómo la educación de Israel, del país de Israel, la educación oficial, alimenta un cierto discurso, una narrativa que relaciona a los palestinos como personas malas, ¿no? Ahí vamos a dejar punto y aparte, no nos vamos a meter ahorita en este tema, pero la perspectiva que puede tener una persona, pues ya lo hemos platicado, ¿no? A nivel ya de psicología y de filosofía, ¿no? Va a hacerles un zoom, vemos cuáles son los elementos que lo conforman, cuáles son las educaciones que tuvo, el tipo de familia, el tipo de país, todos esos elementos que a nivel de comunicación van creando la identidad de una persona y que pues cuando se crea esta identidad y tiene una función legítima dentro del sistema de la sociedad, se consolida, ¿no? Entonces uno parece que esa es la verdad, o sea, parece que eso es lo que es, porque uno está desde dentro del sistema reaccionando, ¿no? O sea, teniendo una función real, existiendo, digámoslo así, ¿no? Bueno, no nos vamos a poner muy filosóficos, pero es importante, ¿no? Entender. Cuando vean algún conflicto, alguna cuestión, hay que pensar como pensarían los estadounidenses. Luego le ponemos el ejemplo. Luego decimos, no es lo mismo platicar de la Segunda Guerra Mundial desde el discurso oficial o desde la historia oficial, que es la que nos enseñan pues en la escuela, ¿no? Así en las estampitas o en los libros de texto. O la historia de Estados Unidos, o la perspectiva de Turquía, por ejemplo, la perspectiva de Polonia, por ejemplo, que tienen pues obviamente su versión de la historia. Bueno, ahora sí, punto y aparte, ¿no? Con esa cuestión, Estados Unidos está buscando equilibrar esta cuestión del poder y por eso estamos viendo como estamos viendo en la actualidad, ¿no? Ahora, esta cuestión del presente, esta definición de la economía, esta definición de los elementos de la geopolítica, de los intereses de los países, todo esto lo vemos que se ha ido conformando a lo largo de la historia, evidentemente, y por eso ponemos el punto en el Foro Económico Mundial, que fue la noticia, ¿no?, de la semana. Por eso decíamos que es igualmente importante, así como lo fue la ONU en su momento. Pues ahí todavía sigue existiendo la ONU, parece que tiene 2 días contados, diría Donald Trump, a Maduro, pero ahí todavía sigue existiendo, ¿no? Entonces, de forma paralela, no de inmediato, ¿no? El Foro Económico Mundial se creó hasta 1972, pero a lo que voy es que los líderes más importantes del mundo asisten a este foro y delimitan, como decíamos, ¿no?, los modelos económicos, las estrategias, sobre todo los paradigmas, lo que es importante atender en el mundo el día de hoy, ¿no? Entonces ponen como que a lo que va el mundo, lo que va a perseguir el mundo, y los países, de alguna manera, los gobiernos de los países, los que están pues afiliados a este tipo de pensamiento, pues van apuntando sus políticas hacia esa dirección. Ahí está, ¿no? Un primer esbozo de esta organización. Esta organización, dijimos, ¿no? 1972. Acuérdense que en esta época, ¿no?, en un año en particular, en esta época se considera que ya comenzó la posmodernidad, que son las críticas a todos los modelos de la modernidad, el modelo económico moderno, el modelo filosófico moderno, etcétera, etcétera. Todo lo que era moderno, de pronto, pues cuando llegó cierto tiempo para que se gestara lo moderno, se vio que no era tan bueno realmente, ¿no? O sea, que sí había sido bueno, pero no tan bueno, y que realmente no había beneficiado a todos, sino a una minoría, que era precisamente la minoría de los burgueses, de los capitalistas, que concentraba el dinero, ¿no? Y de eso también ya platicamos, cómo el dinero se fue pues concentrando en los banqueros, ¿no? En las familias, en los Rothschild, por ejemplo, ¿no? Que fueron ahí siendo financieros, que fueron guardando dinero, ahorrando, trabajando con dinero, ¿no? Ya saben, la familia de los Rothschild, ahí está, por ahí también tenemos la
la historia, platicamos en el cuaderno de economía, porque es muy importante ver cómo estas pocas familias, digo, son bastantes, pero son pocas a nivel de la población mundial, controlan la mayor cantidad del capital, del dinero. Incluso les prestan dinero a los países, que es lo que pasó con Napoleón, es lo que pasó con las monarquías europeas, que pidieron prestado para comprar armas en momentos de guerra y que los banqueros pues les prestaban dinero a las partes opuestas, ¿no? Entonces mientras ellos se estaban dando ahí en la madre y se estaban matando entre ellos, los banqueros ganaban por los dos lados, ¿no? Ahí los vencedores políticos iban a ser unos, pero los banqueros pues ganaban de los dos bandos porque habían financiado a estos movimientos, ¿no? Entonces empezaron a colocarse a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso decía también de las generaciones que se van poco a poco estructurando, ¿no? No es de un día para otro. Pasan generaciones, se transmiten las generaciones, las familias se van transmitiendo el conocimiento de cómo ahorrar, cómo manejar el dinero, cómo manejar la política, los contactos que se tienen, las posiciones a nivel de poder y sobre todo el dinero que van heredando las generaciones siguientes y se van colocando y se van reafirmando y van multiplicando exponencialmente su capital, ¿no? Ya dijimos que es a lo que va el capitalista, ¿no? El objetivo de un capitalista es obtener más capital, invertir el capital para obtener una ganancia y reinvertir la ganancia para obtener más capital y así exponencialmente, ¿no? Es parte de una filosofía también que ya hemos estudiado, ¿no? Que es parte también del ADN, de la forma de pensamiento de algunos intelectuales occidentales, quería decir, algunos occidentales, pueden ser intelectuales o no, pero me refería de que viene ahí por parte del pensamiento protestantista, o protestante, mejor dicho, ¿no? Protestante que viene de Reino Unido, la tradición judía, ¿no? Hay varios elementos que se van conjugando a lo largo de la historia y que van permitiendo que ciertas familias, como decíamos, se mantengan en el poder económico. Entonces ahí están estas familias, evidentemente, o esta elite, este grupo de millonarios, que son millonarios que son dueños de las fábricas, para decirlo muy rápido, ¿no? De las fábricas de los productos que consumimos todos, ¿no? De los que hacen shampoos y jabón, y los que hacen la comida, y los que hacen el cereal y la leche. Digo, ahorita que muchos productos ya se están como dando cuenta que son muy tóxicos, ¿no? También es una nueva época, ¿no? Apenas hasta hace unos años el consumismo te influenciaba a comerte las azucaritas, ¿no? Porque salía ahí Pancho Pantera, ¿no? Salía ¿cómo se llama? El tigre Toño, ¿no? De las azucaritas, y el comercial era fantástico y estábamos todos presas de esa sensación y ponían a Pancho Pantera fuertísimo, muy fuerte, ¿no? Que era un tipo que vendía una caricatura, ¿no? Que vendía un chocolate para la leche y estaba vitaminado con hierro y con muchas cosas que de pronto ya nos dimos cuenta en esta época de la tecnología que es pura azúcar, ¿no? O sea, es azúcar procesada y los ultraprocesados son más bien tóxicos, ¿no? A largo plazo. Pero eso no nos habíamos dado cuenta en el pasado, ¿no? Sino hasta ahorita. Entonces ahorita se están reconfigurando estos usos y costumbres. Todavía hay mucha gente que sigue consumiendo los chocorroles y todo eso, ¿no? Pero hay muchos que ya no. Como la época de fumar, ¿no? Que en su época pues había hasta en los comerciales y en la televisión era un símbolo de sofisticación, ¿no? El estar fumando significaba ser una persona de mundo, ¿no? Una persona casi un intelectual, ¿no? El fumar también se le relacionaba con los elementos negativos, ¿no? Del mundo bohemio, por así decirlo. Pero bueno, a lo que voy es que hubo una época en la humanidad, 50 años, en las que incluso hasta se recomendaba el cigarro al principio, ¿no? Que era bueno para el estrés y los doctores fumaban y etcétera. Y ya después uno se va dando cuenta, ¿no? Las generaciones se van dando cuenta de ciertas cosas y van cambiando sus patrones, en este caso de consumo y en este caso de alimentación. Bueno, estas empresas que tienen todas estas compañías de todo esto que les digo, pues son las dueñas prácticamente del mundo, ¿no? Tienen más dinero que muchos países, se juntan muchas empresas, hacen consorcios, juntan su dinero, multiplican su dinero, llegan a niveles de tener fondos o capital, pues que es prácticamente el dinero del mundo, ¿no? Ahí está BlackRock, seguramente habrán escuchado hablar de él, que es este banco
de inversión que tiene activos por una cantidad absurda de dinero, ¿no? Más dinero que varios países del mundo. Y si fuera país BlackRock, que es una empresa, pero si fuera país, tendría más dinero prácticamente que todo el mundo, ¿no? Estarían entre los 5 países más ricos del mundo. Y entonces, bueno, ahí paréntesis, ¿no? Paréntesis. Si ustedes estuvieran en esa posición, BlackRock, de pronto ven que tienen tanto dinero y se preguntan, ¿y si tuviéramos un país? Seríamos el 5.º país más importante del mundo. ¿No buscarían la manera de tener un país? ¿No? Ahí se cierra el paréntesis, ¿no? Entonces, muchos intereses van por ahí, ¿no? Dense cuenta, ¿no? Como también la conformación, por ejemplo, del Estado de Israel tiene que ver pues, con dinero finalmente, ¿no? Con la gran cantidad de dinero que poseen muchos activos judíos, de origen judío, que de hecho también participan en el gobierno estadounidense y que influyen, ¿no? Para que pues triangulen y de alguna manera consigan en algún momento, bueno, ya tienen su Estado de Israel, pero consigan, digamos, la consolidación de un territorio más amplio con todo lo que implica, ¿no? Bueno, eso también es un punto y aparte, pero es importante las reflexiones, ¿no? Que de pronto vamos pasando por aquí, por estos lugares, y pues es importante reflexionar. Bueno, esto todo era precisamente para poder entender el contexto del neoliberalismo en la época de los 70s, como dijimos, ¿no? Cuando se está conformando o cuando se inventa este Foro Económico Mundial, en este momento del neoliberalismo, en el que estaba de moda consumir, en el que estaba de moda la globalización, que tenía que ver con producir, pues un burgués, un fabricante, por ejemplo el fabricante de coches, pues va a buscar aumentar las ganancias, es un capitalista, ¿no? Está buscando aumentar sus ganancias y reducir los costos de producción y muchas veces traslada las fábricas en donde se ensamblan los productos, va comprando diferentes productos en diferentes países y luego los va a ensamblar a China, los va a ensamblar a India, en donde el salario es miserable, ¿no? Entonces le sale más barato y luego ya exporta los autos y entonces empiezan a comerciar a nivel internacional, a nivel global. Y eso es la globalización en términos de economía, ¿no? Así muy rápidamente. Es lo que estaba de moda en esa época. Y obviamente, pues a todos estos burgueses que son estos productores de las diferentes empresas, etcétera, etcétera, pues les conviene el libre mercado, ¿no? Que el Estado, que el gobierno de los países no intervenga en la economía, que dejen que el mercado trabaje de forma automática, es decir, por medio de la ley de la oferta y la demanda, y que de esa manera se autorregule, no les conviene. Entonces, muchas de estas personas que tienen esta perspectiva a nivel político, a nivel económico, de esta conformación del mundo, se juntan, ¿no? Dice el dicho, Dios los hace, ellos se juntan, y se juntan estas personas que son pues capitalistas, digámoslo así, ¿no? Con esta perspectiva. Y ahí entra en escena un personaje que también ya se lo saben, Henry Kissinger, ¿se acuerdan? Este personaje muy importante de la política exterior estadounidense en la época de los 60s, de los 70s, bueno, hasta ahorita, ¿no? Bueno, no, ahorita no, porque ya murió hace unos cuantos años, creo que 3, murió Kissinger, pero pues todavía influía, ¿no? Digo, tenía todavía sus ideas, eran muy importantes para poder definir el destino de la política exterior de Estados Unidos. Fue un asesor durante mucho tiempo de política exterior y tenía esta ideología de tipo realista, ¿no? Entonces Kissinger buscaba de alguna manera pues, ser pragmático y lo que decíamos, ¿no? Aplicar el poder para tener el control de la esfera del poder, ¿no? Y de ahí también veía lo que habíamos platicado ya en algunas ocasiones de la doctrina Monroe, en donde Estados Unidos pues siempre ha querido tener el control de América, de su zona de influencia, y que cuando se le estuvo metiendo ahí al socialismo en la época de los 50s, de los 60s, de los 70s, pues estaba ahí luchando en contra de ellos, ¿no? Los veía muy feo y los consideraba enemigos y en muchos casos intervino directa o indirectamente para conseguir gobiernos que estuvieran a favor de la ideología estadounidense, ¿no? De la política de Estados Unidos. Y pues eso es la historia del mundo que nos tocó vivir, ¿no? En esta época, digo, finalmente así ha sido hasta el momento. Henry Kissinger estuvo presente a nivel
de influencia en un personaje que se llama Klaus Schwab, que fue su alumno de hecho, y que fue el que organizó el Foro Económico Mundial en el 72. Klaus Schwab, fue alumno de Kissinger, organizó esta primera reunión con los líderes más importantes del mundo, con empresarios, con académicos. Los académicos son muy importantes porque justifican intelectualmente esa perspectiva, ¿no? Es como un poco como los abogados, ya lo decíamos, ¿no? Lo también importante y peligrosísimo, ¿no? Como la mente humana, la razón, la herramienta de la razón, puede estructurar una idea de tal forma que pueda ser congruente, sea la que sea, ¿no? Se puede justificar el asesinato, por ejemplo, se puede justificar la tortura, ¿no? Si de pronto se empiezan a analizar algunos elementos que la hacen válida y la hacen hasta necesaria, a lo mejor para salvar a una gran cantidad de personas, no sé, pero que de pronto pues ya rayan, ¿no? Rayan más allá de lo que, del límite de la normalidad. Bueno, esta razón de pronto, eh, lo que busca es justificar que esta economía neoliberal es el camino que deberíamos de seguir, pues todo el mundo, ¿no? La modernidad, o sea, todavía sigue los libros de los que justifican, los intelectuales que justifican el modelo liberal, pues tienen ahí razones económicas para mantener el sistema, ¿no? Igualmente, los que puedan pensar del lado opuesto, ¿no? Los socialistas, por ejemplo, pues también, ¿no? Tienen a sus intelectuales que igualmente, pues analizan la situación del trabajador desde la perspectiva, ahí está otra vez la perspectiva, ¿no? Individual. Desde la perspectiva del trabajador, pues sí tienen razón, ¿no? Diría yo a nivel personal, ¿no? Tienen razón, pues los trabajadores están explotados, tienen las condiciones muy adversas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de alguna manera los capitalistas también tienen cierta razón, ¿no? También tienen la razón de muchas cosas, ¿no? Ahorita no se parte de la dinámica, pero a lo que voy es que es importante, ¿no? La justificación académica. Y entonces invitan a los intelectuales, los que saben que pueden escribir, a los periodistas, a los, como decíamos, a los políticos que pueden influenciar, a los economistas, ya dijimos también, ¿no? Bueno, todos estos personajes que piensan igual y que además, bueno, para pensar igual también pues tienen que tener una perspectiva de ricos, ¿no? Porque no es lo mismo pensar como rico que como pobre, y sobre todo tener el dinero que puede tener un rico que le da una perspectiva diferente, ¿no? Que no tiene que salir todos los días a trabajar o que tiene pues otra mentalidad, otra proyección, ¿no? También eso es punto y aparte. Se juntan todos estos capitalistas en estos foros de economía de forma anual y como decíamos, van programando, van definiendo las políticas, van sugiriendo, son tan importantes. O sea, esto no tiene nada que ver con los gobiernos, ¿no? Esto es una cosa privada de los ricos, ¿no? Específicamente de los ricos. Entonces, solamente sugieren a los gobiernos algunas políticas económicas, les sugieren cómo actuar en diferentes circunstancias, qué políticas aplicar, pero digamos que no tienen esa conexión. Pero son tan importantes y tan influyentes estas personas que definen, ¿no? Además, pues sus principios también son muy, digámoslo así, son muy loables, ¿no? O sea, pues mejorar el estado del mundo, pues ¿quién no quiere mejorar el estado del mundo, ¿no? Evidentemente. Pero estas personas tienen una tendencia que, fíjense bien, porque este concepto, antes de la tecnología, o sea, no de la tecnología, pero digamos, de los 70s para atrás, era mucho más común escuchar que había estas teorías de la conspiración, ¿no? Y entonces cuando uno hablaba de teorías de la conspiración, pues ya era prácticamente ciencia ficción y se hablaba, ya se mezclaban muchas cosas entre los extraterrestres y entre los aliens, ¿no? Y entre los Anunnakis y entonces, y los ovnis, y entonces se hace una confusión ahí de temas que, bueno, beneficiaron mucho precisamente a la élite económica, que finalmente pues sí ha existido, no es que sea una conspiración, sino que pues obviamente no les conviene en sentido estricto que se sepa el final, el objetivo final de sus planes o de sus modelos económicos, ¿no? Que apunta a que pues sí haya orden, sí haya obviamente seguridad, paz, sí haya mejoramiento de las condiciones de vida, etcétera, pero a largo plazo o a larguísimo plazo, todo ese mundo iba a estar controlado por corporaciones,
o por organizaciones de carácter multinacional que pudieran ser controladas por los descendientes de estas élites, ¿no? O sea, que no se abrieran a una política democrática, como es lo que normalmente dentro de los estados nacionales se busca, que haya democracia, que haya participación de las personas, que uno sienta, ¿no? Que puede participar en el voto. Ah, ya, voté por el partido de izquierda y ahora pues vamos a ver qué sigue, ¿no? O sea, ya hay una interacción. En este caso, pues a largo plazo, estas élites políticas o estas élites económicas, mejor dicho, buscan que todo apunte a que haya pues todo este orden, como dijimos, pero con su control, ¿no? Ya han escuchado el sistema SWIFT, por ejemplo, rápidamente. El sistema SWIFT es el sistema de cómputo de las finanzas a nivel internacional. O sea, es un sistema en el que ya está automatizado todo, ¿no? Y entonces ya tienen su nombre, ya tienen su número de tarjeta, ya saben pues prácticamente todo, dónde estudiaron, bueno, eso depende de la información, pero digamos los datos claves y sobre todo los datos de consumo, ¿no? Ahí también está el peligro, porque pues uno sabe que puede ser influenciado para consumir ciertas cosas, ¿no? Bueno, punto y aparte. Pero ahí están los datos, ¿no? Y entonces apunta que en el futuro no exista el dinero en efectivo y todo pueda ser manejado por la tecnología. Entonces ahí están las perspectivas, ¿no? Uno puede decir, pues sí, qué padre, decimos en México, ¿no? Qué chévere, qué bien, pues ya va a ser más seguro, ¿no? Pero por otro lado, pues hay alguien que va a tener ese control, el control de pronto bloquear sus cuentas de banco o quitarles de impuestos cierta cantidad o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el control final, pues ya no lo tiene uno pues como contribuyente o como persona, ¿no? Sino que ya hay un sistema que tiene ese control por detrás. Y esto, claro, puede dar mucha seguridad, pero también es mucho control, ¿no? Y ahí está el debate, evidentemente ahí está el debate, y pues la humanidad no se puede poner al corriente, no se puede poner de acuerdo hasta hasta este momento, ¿no? Pues es parte de la dialéctica de la dinámica de la vida, ¿no? De la vida, diría yo. Y hay muchas políticas, muchas iniciativas que desde el fondo, desde el Foro Económico Mundial se van pues definiendo para que, como decía, ¿no? Los gobiernos las vayan asumiendo como tal. Y este principio, ahí está el foro, ¿no? Como tal. Este foro lo conformaron, como dijimos, personajes muy importantes de la política y de la economía, sobre todo estadounidense, porque los estadounidenses son los quienes Occidente quiero decir Reino Unido y toda la Commonwealth, ¿no? Australia, Canadá, ¿no? Y Estados Unidos, Europa también, que buscan este sistema capitalista liberal, ¿no? Que eso es lo que favorecen, que es el sistema liberal. También el sistema liberal es un poco engañoso, ¿no? Porque incluye la palabra libre, ¿no? De liberal, obvio. Y entonces esa palabra, pues, ¿qué sensación les da, ¿no? Pues la libertad, ¿quién no quiere la libertad? Pues todos queremos la libertad, ¿no? Y entonces hay muchas afiliaciones a esta forma de pensamiento, este modelo de pensamiento, por la pura palabra, sin entender lo que implica a nivel económico, a nivel personal. Entonces, bueno, ahí están estos personajes estadounidenses creando estas organizaciones internacionales, esta organización, este foro internacional, que a lo largo del tiempo, pues va, como diciendo, dictando estas estrategias económicas. Bueno, este foro se puso de moda ahorita, bueno, sí se puso de moda, porque acaba de hacer su reunión anual el 22 de enero, bueno, varios días, y como decíamos, hubo varios personajes que estuvieron dando sus charlas en este foro, ¿no? Dijimos que se organizaron originalmente por personajes capitalistas estadounidenses, por un grupo de personas que buscaba esta globalización, como dijimos, ¿no? Este establecimiento de este orden global, orden mundial, en el futuro un gobierno mundial, que es lo que decíamos que tenía que ver con que en los 60s y en los 70s se hablaba de las teorías de la conspiración, ¿no? Realmente hay un
pues, una dirección hacia ese sentido. Entonces, si lo quieren ver como conspiración, pues hay una conspiración latente que está todos los días marchando hacia ese objetivo, ¿no? La humanidad, digamos, bajo este proyecto, sí busca la unificación, como dije ahorita, ¿no? Pues la estandarización de la economía y de muchas otras cosas, ¿no? Como saben, con la tecnología, pues ya prácticamente todo se puede controlar a nivel electrónico. Y claro que ahí vienen pues los debates orwellianos, ¿no? De George Orwell de 1984, de esta novela que hablaba acerca de precisamente de este control del Big Brother, ¿no? Del gran hermano, que se tiene ya a niveles ya en 500 años, cuando la humanidad incluso, bueno, ya cambió de paradigma, ¿no? Completamente, completamente. Ahí está. La recomendación también, igual en el futuro la vamos a subir. La voy a apuntar aquí porque es una buena referencia, ¿no? De película y de referencia de la perspectiva. Bueno, entonces, este grupo de globalistas habían gobernado en general Estados Unidos a lo largo del tiempo y eran en general, los gobiernos demócratas en Estados Unidos. Y de pronto llega Donald Trump 1 y Donald Trump 2 con una agenda muy diferente con respecto a este grupo globalista, ¿no? Ahí viene una ruptura dentro de Estados Unidos, precisamente lo que decíamos, entre los globalistas que buscaban esta, pues, globalización, ¿no? Diversificación de mercados, etcétera, etcétera, y Donald Trump que representa a una soberanía, un soberanismo, ya no es republicano, ¿no? Aunque es del Partido Republicano. Por eso ya habíamos dicho anteriormente que ya su política más bien es conocida como el trumpismo, porque es muy particular, ¿no? Es como cuando Stalin o como cuando Lenin o como cuando Mao interpretaron el marxismo y le pusieron su nombre, ¿no? Era el leninismo, el maoísmo, y el marxismo pues era otra cosa, ¿no? Bueno, se parecía. Igual, ¿no? Ahorita es el trumpismo, esta dinámica bueno, estamos viendo cómo está actuando, ¿no? A nivel geopolítico lo que busca es no pelearse con Rusia, así muy general, ¿no? No pelearse con Rusia, más bien aliarse un poco con ella y pues sí competir con China a nivel económico y repartirse entre estas tres potencias, pues el resto del mundo, ¿no? Prácticamente, así en tres patadas decimos en México, ¿no? Entonces, al interior del gobierno en Estados Unidos, los globalistas perdieron el poder, ¿no? Ya después de que perdió Joe Biden, bueno, de que terminó el periodo de Joe Biden, perdió Kamala Harris, que es la que iba a ocupar en su lugar, y Trump ganó. Bueno, se establece esta agenda, este trumpismo que busca lo que dijimos ahorita, ¿no? Definir esas estrategias geopolíticas. Y entonces el foro de económico mundial se sigue celebrando, pero pues Donald Trump no comparte los ideales de este foro económico mundial. Entonces al foro fue a hablar en contra del modelo del foro originalmente que estaba estableciendo el globalismo. Entonces por eso fue muy importante, porque pues ahora Donald Trump está buscando una nueva estrategia de seguridad en Estados Unidos. Es nueva precisamente por eso, ¿no? Porque pues no existía antes. Y Carney, el presidente, bueno, no es presidente, el primer ministro de Canadá también fue muy importante en su discurso, y de ahí venía también, por eso dijimos que lo compartimos por ahí. Les voy a compartir también aquí la liga, si quieren escuchar el discurso completo. Y como dije posteriormente, vamos a revisar estos elementos con las líneas, con la línea de tiempo y los elementos de escritura internacional para detallar toda esta información y entenderla mucho mejor, ¿no? Ahorita, pues, nomás platicando, les puedo decir que fue muy importante porque Carney, bueno, hay que entender que Carney es un personaje que representa precisamente a esos globalistas. Representa toda esa perspectiva de que buscaban estos liberales globalistas, que vinculemos un poco, ¿no? Su ideología era muy liberal. Ellos aprobaban, no estaban de acuerdo con esta filosofía woke o con la cultura woke. ¿Se acuerdan lo que es? Por ahí también tenemos un video de la cultura woke, que tiene que ver con el reconocimiento de las minorías. Todas las minorías, las más ahorita que se ponen de moda son las minorías bueno, los homosexuales, las minorías étnicas, las minorías de las mujeres, ¿no? Las feministas, etcétera.
todas estas organizaciones, todos estos grupos que buscan la reivindicación de sus derechos, sus reconocimientos, bueno, todas estas políticas están a favor de ellos. De permitir, por ejemplo, esta inclusión de los homosexuales en la vida, ¿no? El transgénero, la permisibilidad del transgénero, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que están, pues digamos, que son parte de la ideología de los globalistas, ¿no? Y que están fomentando, permitiendo que canales de televisión muestren pues a las actividades de estas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está una parte del discurso, ¿no? Acuérdense que Donald Trump pues está totalmente en contra, ¿no? Incluso dijo que iba a volver a establecer la definición por géneros y que pues ya aunque estuvieras operado y que seas transgénero, si tu nombre original era de un género, pues a ese género te tienes que apegar. Y pues es muy controversial, ¿no? Muy controversial. También los globalistas tienen la idea de la energía verde, ¿no? Invierten en la energía eólica, en la energía solar, etcétera. Y Donald Trump y todo su grupo son más bien empresarios petroleros, ¿no? Buscan explotar el petróleo. Bueno, están en Venezuela, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Están volviendo a tomar control. Y digo volviendo porque en Venezuela ya tenían cierto control, mucho control, en la época de los 50, ¿no? Ahí después vamos a explicar también, y hemos explicado mucho también la historia de Venezuela con respecto al petróleo, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, el discurso de Carney, perdón, este discurso fue precisamente para reivindicar de alguna manera estos valores globalistas, no tanto como que estuviera defendiendo esos valores, sino que dijo lo que hemos estado analizando, por eso es muy importante porque finalmente lo pone ahí sobre la mesa, ¿no? Ya no es una cuestión que un analista, que un profesor les pueda explicar, sino que hay un participante, un protagonista de la internacionalidad, dice precisamente que ya este momento de la actualidad no es una transición hacia otra cosa, ¿no? Lo que estamos diciendo acerca del cambio, del nuevo orden mundial, de la ruptura, y lo confirmó, ¿no? Dijo que es una ruptura. No una transición, sino una ruptura. Y tiene que ver con toda la ruptura de la forma en la que el mundo se estaba buscando regular, ¿no? Iban hacia los globalistas a lo largo de mucho tiempo. Los globalistas no nada más son pues la banca Rothschild, ¿no? O los aliados de George Soros, o los aliados de los demócratas en Estados Unidos. Son una gran cantidad de personas. Y todos ellos buscaban, como dijimos, ¿no? Llegar hasta este punto del globalismo, del control financierista, y tenían muchos otros elementos en su agenda, ¿no? Digámoslo así. Y ahora con el dominio de Donald Trump a la cabeza, pues Carney ya vio o ya se dio cuenta de que no hay vuelta atrás. Incluso ha estado amenazando directamente Donald Trump a Canadá, ¿no? Y de hecho ahí en el mismo foro de Davos le llamó la atención también a Carney, diciendo que si no fuera por Estados Unidos, Canadá no sería lo que es, ¿no? Ahí tienen un choque de intereses, evidentemente, estos dos líderes de los países. Y entonces ahí está marcando Carney que en este momento, a pesar de la construcción social que se ha hecho, como dijimos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, que se pusieron de acuerdo todos para no pelear en estos foros internacionales, bueno, ahora ya se brincó la barda Donald Trump, hizo lo que quiso con Venezuela, con Irán. Acuérdense que desde que llegó Donald Trump, bombardea Siria, bombardeó Irán, y está presente en donde quiere sin estar reglamentado por un derecho internacional que está ya casi desconociéndolo Estados Unidos, ¿no? Está imponiendo su propia doctrina, y esto es parte de este nuevo orden mundial que ya de forma muy claramente Carney dice que esto es un realismo político, ¿no? En lo que estamos viviendo actualmente, casi la ley de la selva a nivel internacional, y esto puede ser un retroceso, ¿no? A nivel histórico, pudiéramos pensar que pues ya habíamos pasado por eso, ¿no? O sea, ya nos habíamos puesto de acuerdo, ya para qué volver a estos niveles, ¿no? Y entonces apenas la vez pasada o hace algunas sesiones les decía que de pronto recordaba estas novelas de Camus, esta novela de la peste, o esta novela de el ensayo sobre la ceguera de Saramago, en la que analizan, bueno, es una novela, ¿no? Pero se enfocan en la parte en la que la humanidad misma llega a un punto de crisis
y cómo reacciona, ¿no? Ya es muy diplomática o sobrevive. Y creo que Estados Unidos, desde la perspectiva estadounidense, pues trata de sobrevivir y por eso se brinca la diplomacia, ¿no? Porque a final de cuentas, todavía hoy tiene los elementos, las armas, digámoslo así, para poderse imponer ante la gran mayoría del mundo, y si no aprovecha su oportunidad a nivel de imperio, pues se le pueden adelantar otros imperios, ¿no? Bueno, hay miles y miles de temas y de cosas que hablar en este mundo, en este presente, pero bueno, pues ya vamos a dejarlo hasta acá. Les recuerdo que estamos cada semana aquí en este podcast, en Escritorio Internacional. Cada semana, cada domingo estamos exponiendo estas ideas, ¿no? Entonces los invito a que nos pregunten, a que hagan sus comentarios, a que nos digan cuáles son los temas que tienen duda o cuáles son los temas que les parecen más interesantes para que podamos ir entendiendo un poco mejor. Los analizamos acá, platicamos como cuates qué es lo que está pasando y se enteran de lo que sucede en el mundo en este momento que nos tocó vivir, y creo, me parece, no soy el único, que es obligatorio, ¿no? Entender esta época en este momento que nos tocó vivir. Pues no estamos diciendo apréndete la historia de la Roma antigua, ¿no? Sino de lo que está pasando hoy, que está definiendo el futuro y los intereses y las realidades del presente, ¿no? Entonces los invito a que estén ahí presentes, denle like a la página de internet, a las redes sociales, síganos por ahí para que puedan estar enterados de que constantemente estamos enviando estos materiales de Escritorio Internacional. Y bueno, yo no me despido, mi nombre es Ludwig Hense, les agradezco la presencia a este podcast, nosotros nos veremos en el futuro.